Polka paraguaya heñueva'ekue conquista españolape ha ñemongarai nativokuérape. Umi tradición jesuitakuéra rehe oñepyrũvai ohendu purahéi ha ohecha jeroky Españagua. Upéi ára ohasávo ohecha ikatuha ñandeichaite jajapo ha ojeipuru pe cancionero jaikuaapáva poteĩ ha poapy peve. La polka paraguaya es un género de música popular de carácter vocal o instrumental. Previo a este género, en el periodo anterior a la independencia del Paraguay, los estilos más practicados a comienzos del siglo XIX eran los ritmos de origen jesuítico y español. La fecha de origen de la polka paraguaya es inexacta, pero se sabe que el 27 de noviembre de 1858, el periódico El Paraguayo Independiente cita en sus páginas que el pueblo paraguayo bailó por primera vez su polka. Por esta razón, alcanzó mayor difusión desde mediados del siglo XIX, primero en Paraguay y luego en la región del Río de la Plata. El nombre de este estilo musical proviene de Europa, específicamente de la polka bohemia. Con el paso del tiempo, la polka paraguaya adquirió su propia identidad, combinando ritmos ternarios, binarios y síncopas. La palabra deriva de aquella danza europea proveniente de Bohemia, originado en 1830. Este estilo consistía en bailes de parejas enlazadas e independientes. Posteriormente comenzó a invadir los salones europeos hacia 1840 y se expandió hacia los demás continentes. Así se difundió en Paraguay a mediados del siglo XIX entre las demás danzas del salón, el cual gozó de notable aceptación en los círculos sociales de Asunción. Con este tiempo, el nombre polka paraguaya fue adoptado por el pueblo paraguayo para definir la música popular paraguaya de antigua data y de ritmos bien diferentes. En guaraní, este género es denominado purajey, término que también significa canción, canto o tema musical. A lo largo del siglo XX, varios músicos intentaron sustituir el nombre de polka por kure'u, texagaú o danza paraguaya. Variaciones de la polka paraguaya. Se encuentran distintos subgéneros o variaciones de la polka, entre ellas la polka sırrı, el kure'u, la polka popó, el chamamé, la polka canción, la polka balseada, la polka yekutú y el purajey yaje'ó. La polka electrónica, conocida también como polka yaye'ó, debido a que se enfoca en esta temática, como su nombre lo dice, se interpreta con sintetizadores y teclado electrónico y posee una amplia difusión en las zonas rurales del Paraguay. También es parte del acervo cultural el compuesto, estilo de narración cantada, el rasguido doble y el balseado. Países de la región comparten el gusto y el cultivo de la polka paraguaya, como en la región noreste argentina, también en Brasil. Entre los elementos que distinguen a la danza paraguaya podemos citar la vestimenta. Para las mujeres, el tipoy, la falda amplia, las enaguas y el peinado. Los adornos son elementos utilizados por las mujeres. Los principales son los aros, las peinetas, el rosario, los prendedores, anillos, flores y pañuelos bordados. El ritmo combina el ternario con binario y tiene síncopa. El musicólogo Juan Max Werner definió como sincopado paraguayo a la síncopa que utilizamos. Es decir, el sincopado paraguayo es la cualidad específica de la música paraguaya cuando la melodía tiene un anticipio o retraso de una corchea sobre el ritmo. Se constituyen una de las características fundamentales de la música popular del Paraguay, tanto en la polka como en la guaraña, y que la diferencia de expresiones musicales similares de la región. La polka como danza. La polka paraguaya no es solamente un género musical, sino también una danza que en la antigüedad servía para divertir al pueblo. Es una danza de parejas enlazadas e independientes. Se baila en círculo, en compás binario y movimiento rápido. La polka presenta numerosas variantes sobre un patrón rítmico similar. Esas variantes son la galopa, el kure'u, la canción paraguaya, el chamamé, entre otras. Paso básico de la polka paraguaya. Es el paso utilizado en las danzas paraguayas. La polka consta de 3 movimientos ajustados a un compás musical. El conjunto de estos movimientos se denomina paso básico. Instrumentos. Normalmente las polkas son ejecutadas por el arpa y la guitarra, pero a veces son interpretadas por bandas u orquestas sinfónicas. Primeras polkas. Fueron de autores anónimos que datan del siglo XIX y son Campamento Cerro León,
Alfonso Loma, Mamá Cumandá, Lucero Aguaí, Darecoy La Culpa, Carretaúl, Guayngüí, Puzapé, de los partidos políticos Colorado y Liberal, 18 de octubre y otras. Luis Alberto del Paraná, nombre artístico que adoptó en México. Formó el trío Los Paraguayos con Digno García y Agustín Barbosa a instancia del poeta y político. Luis fue músico, compositor, cantante e intérprete paraguayo. Es uno de los artistas paraguayos de mayor trayectoria internacional y renombre, además de ser considerado uno de los íconos de la música paraguaya. Nació en Altos, departamento de Cordillera, el 21 de junio de 1926. Fue el cuarto de 8 hermanos. En 1942, y con 16 años de edad, durante el primer certamen de los barrios representó a Campo Grande. Falleció el 15 de septiembre de 1974, a los 48 años. Causa de la muerte, accidente cerebrovascular. Hoy me la ñandera y tú me amo cada hueco y ve a te sabe que capi y ve ay pero así y querer un bote de yo bajame me te va hoy digo y por ahí te va rosa peta y te bote ya no pepe llegó